Vamos a iniciar con una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, tú conoces desde antes de la fundación del mundo la vida de cada uno de nosotros en particular. Por eso sé que sabes cómo estamos en este momento, cómo hemos venido, en qué condición estamos, lo que se alberga en nuestro corazón, lo que hay en nuestras mentes, lo que te agrada y lo que no te agrada, en lo que tú te has gozado y en lo que te has entristecido por culpa nuestra. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que la palabra que tú nos has dado para hoy sea ministrada por tu Espíritu Santo, tratando la vida de cada uno, que nos des la capacidad espiritual, la sabiduría y la inteligencia espiritual, el discernimiento espiritual, para que tu palabra nos redarguya, nos enseñe, nos instruya, nos corrija y nos capacite para toda buena obra. Especialmente el tema que hoy vamos a tratar. Nos colocamos en tus manos con la certeza de que tu Espíritu Santo nos está hablando por medio de la palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Cuando tú perdonas a alguien que te ha ofendido, que te ha hecho mucho daño, te reconcilias con esa persona y restauras la relación de amistad y de confianza que antes tenía con ella. Reflexiona, piensa en un momento. Te vuelvo a hacer la pregunta. Cuando tú perdonas a alguien que te ha hecho mucha ofensa, ¿procuras reconciliarte y restaurar tu amistad, tu relación y tu confianza con esa persona? ¿Es fácil hacerlo? ¿Es fácil hacerlo? No. Realmente no. ¿Pero es posible hacerlo? Sí. Sin duda así es. Y otra pregunta, ¿es la voluntad de Dios que lo hagamos? ¿Es la voluntad de Dios que lo hagamos? ¿Y cómo estás en ese punto, en ese sentido, en esa área con el Señor? Los invito a analizar un tema que es muy importante. Lo he titulado El perdón incluye reconciliación. El perdón incluye, ¿qué cosa? Reconciliación. Y eso es exactamente lo que los quiero invitar. Nosotros hemos venido enseñando muchas veces acerca del perdón, pero tengo que reconocer que muy pocas veces hemos enseñado acerca de la reconciliación. Pero lo que observo en la palabra es que perdonar sin reconciliar no es verdadero perdón, porque el perdón incluye la reconciliación. Siempre, siempre el verdadero perdón incluye la reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es restablecer, restituir, volver a tener la concordia y la amistad perdidas.
Eso es reconciliar. Y deseo que lo estén analizando para que ustedes mismos estén autoministrando con la palabra y dejando que el Espíritu Santo les ministre. Reconciliar es restablecer, restituir, volver a tener la concordia y la amistad perdidas. Esto lo he investigado en varios diccionarios y eso en resumen es lo que dice. Inclusive algunos diccionarios afirman que perdonar es sinónimo de reconciliar. Un sinónimo del perdón entonces es la reconciliación. Recientemente, la semana pasada, vi en la televisión colombiana un reportaje hecho por la periodista Claudia Palacios, en el cual presentaba testimonios de la buena relación existente entre exguerrilleros y sus víctimas, entre exnarcotraficantes y policías, personas que se odiaban a muerte, que sufrieron el asesinato de sus seres queridos, amados. A mí me impresionó enormemente oír y ver en ese programa el testimonio de amor de una exguerrillera ahora casada con un policía. ¿No les parece impresionante eso? Eso lo presentaron en la televisión colombiana. Pero como si eso fuera poco, una señora a quien le mataron a su hijo estaba trabajando como jefe de un grupo y entre ese grupo estaban los asesinos de sus hijos y ella estaba guiándolos en programas sociales. Díganme si eso no es impresionante. Dígamelo. Y no son personas convertidas. Vi a esas personas dando testimonio de su reconciliación, de su perdón. Y les digo la verdad, eso me emocionó bastante. Una señora dijo, quien perdona y se reconcilia, halla descanso y se hace libre. Esa señora no tiene estudios bíblicos en su cabeza, en su corazón, no tiene a Jesucristo. Pero ella dijo ahí públicamente, me siento libre. Y presentó, él asesinó a mi hijo. Y ya lo he perdonado. También me he reconciliado. Quien perdona y se reconcilia halla descanso y se hace libre. Les cuento que esa entrevista o ese programa, yo me lo vi entregado por completo, porque a mí me bendijo. Pero mientras estaban presentando ese programa, también me puse a pensar con dolor cómo algunos cristianos, hermanos cristianos, que no se perdonan, que no se han reconciliado en amor, que no han restaurado su amistad y la confianza. Hay quienes aseguran, creyentes, que se puede perdonar, pero nunca restaurar la relación de amistad y de confianza. Yo lo he escuchado, lo he visto. Personas cristianas diciendo que están dispuestas a perdonar porque perdonar se les hace fácil, aun cuando no es fácil perdonar. Pero
restaurar la amistad y la confianza, nunca. ¿Por qué esos hombres y mujeres de nuestro país que no conocen a Cristo como lo conocen los cristianos, por qué ellos han podido perdonar para ser libres? ¿Por qué han podido reconciliarse y restablecer la amistad y la confianza con sus verdugos, con los asesinos de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de sus familiares, de sus seres amados? ¿Por qué ellos sí y algunos cristianos no? ¿Por qué? Piénselo. Y piense en este momento en esa persona que le ha hecho tanto daño o que le hizo tanto daño. Probablemente esa persona está feliz y tranquila por allí, pero usted lleva dentro de usted dolor, algo de odio, mucho de resentimiento, amargura, y no es libre. Usted es esclavo de la falta de perdón. Usted está sufriendo. Usted está amargado. Usted es la víctima. Pero usted puede hacerse libre. Y usted puede ser un hombre y una mujer completamente libres si están dispuestos a perdonar y a reconciliar, a sanar sus heridas, su dolor. Así que el verdadero perdón incluye ¿qué? Reconciliación y restauración. La reconciliación, escúchenme, es paz, es restauración, es libertad, es la restauración de una nueva relación en el amor de Dios. Para eso Dios nos ha dado su amor a nosotros, sus hijos, por medio de su Santo Espíritu en Cristo Jesús. Si yo creo y acepto que Dios me ha perdonado a mí y creo que en Cristo Jesús tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida, tengo que reconocer y aceptar que el fruto del Espíritu Santo es amor. Y por amor Dios nos ha perdonado. Y por amor Dios quiere que nos perdonemos. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué les parece? La profecía del Antiguo Testamento, la profecía mesiánica del Antiguo Testamento, enseña que el Señor Jesús vino a dar perdón restaurador. Vino a perdonar y a reconciliar. Eso fue lo que Cristo vino a hacer con nosotros. Y eso es lo que dice la profecía bíblica mesiánica del Antiguo Testamento. Vamos a buscar en Isaías 61, versículo 1, y luego los versículos 3 y 4 en la versión internacional. Isaías 61, versículo 1 y los versículos 3 y 4 en la versión internacional. Oigan con cuidado y con mucha atención lo que dice esta profecía. ¿Listos? Si no ha logrado buscar en su Biblia, mire acá. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Eso se refiere al Señor Jesucristo. Una profecía dada casi 800 años antes de la venida del Señor Jesús. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para anunciar
buenas nuevas a los pobres. Oigan, me ha enviado a sanar los corazones heridos. Así que la salvación, el perdón y la reconciliación en el campo de la práctica, ¿qué significa? Jesús dice, la palabra dice, me ha enviado a sanar ¿qué? Corazones ¿cómo? Heridos. A proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros y a confortar a los dolientes de Sión, de su pueblo. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? En todo el paquete de su obra redentora, nuestra salvación, nuestro perdón, está incluido ese acto de amor, de gracia, de reconciliación, de sanidad, de liberación. Eso es lo que Cristo nos enseña que hizo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña que Cristo hizo. Seguimos con el texto. Versículo 3. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para mostrar la gloria de Dios. Óyeme, cuando hay perdón y reconciliación y restitución de la amistad y de la confianza perdida, es para gloria de Dios. Así se muestra el poder de Dios, así se muestra la gloria de Dios en la vida del que perdona. Pero si no perdona y no se reconcilia y no sana sus heridas, no se está mostrando el poder de Dios que vino para sanar su vida. ¿Le queda claro? El mensaje del Evangelio es perdón y reconciliación. Eso es el mensaje central del Evangelio, perdón y reconciliación. Abran sus Biblias en Romanos 4, 24 y 25 en la versión internacional. Romanos 4, 24 y 25. Dice, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Un perdón completo de restauración. Justificados. Ya no hay nada que nos acuse delante de Dios, porque Cristo nos perdonó y con su resurrección nos justificó delante de Dios. La obra completa y perfecta de Cristo. Ahora miren en el capítulo 5 los versículos 1 y 2, también en la versión internacional. Dice así, Romanos 5, 1 y 2. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La reconciliación, el perdón es paz, es justificación, es sanar y producir paz. Y continúa diciendo, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Y escuchen esto último. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Ese es nuestro regocijo, la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha reconciliado con Él.
nos ha perdonado y nos ha reconciliado. ¿Y qué quiere decir todo eso? Si Dios lo ha hecho, nosotros también debemos hacerlo, ¿verdad que sí? Les recomiendo, anótenlo, estudiar el capítulo 18 de Mateo. Mateo 18. ¿Quieren oír más? En el mismo capítulo de Romanos 5, en la misma versión internacional, veamos los versículos 10 y 11. Romanos 5, 10 y 11. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta mayor razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. ¿No dicen gloria a Dios? Gracias a Él hemos recibido ¿qué? La reconciliación. El Evangelio, amados míos, el Evangelio que profesamos creer y practicar, ofrece perdón y ofrece el don del Espíritu Santo, cuyo fruto es amor. Repito, el Evangelio nos ofrece perdón y el don, el regalo del Espíritu Santo, cuyo fruto es el amor. Abran sus Biblias en Hechos 2, 38 y 39, en versión internacional. Hechos 2, 38 y 39. Observen lo que dice. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. ¿Para qué en primer lugar tenían que arrepentirse? ¿Para el perdón de qué? De sus pecados. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si no hay reconciliación con Dios, no hay Espíritu Santo. Si no hay perdón, si no recibe a Cristo como Señor y Salvador, no va a recibir el Espíritu Santo. Pero usted se arrepiente, usted nace de nuevo, usted cree en Jesucristo, usted le entrega su vida a Jesucristo y ahí inmediatamente usted recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en este sentido es el vínculo perfecto de reconciliación y comunión de Dios. Es el vínculo perfecto de la reconciliación y de la presencia de Dios. Déjeme explicarlo de esta manera. Cuando Cristo muere en la cruz, derrama su sangre y con esa sangre cubre nuestros pecados y nos perdona y lo recibimos a Él, nos arrepentimos, le recibimos como Señor y Salvador por su muerte en la cruz. Pero cuando Cristo resucita, entonces yo recibo una justificación. No hay pecado, no hay nada que me impida tener comunión con Dios. Y como no hay nada que me impida tener comunión con Dios, entonces Dios toma la iniciativa de entrar en mi vida por medio de su Espíritu Santo. Es una reconciliación perfecta de amor y de comunión. Por eso, cuando la persona nace de nuevo, no solamente recibe el perdón de sus pecados, sino que también recibe la reconciliación con Dios. Y como evidencia de esa reconciliación, Dios a través de su Espíritu entra en la vida de esa persona como un regalo de comunión, como un regalo de que ya todo ha sido hecho nuevo, que ya el pasado ha sido cortado, que sus pecados han sido perdonados, que no hay nada de que lo acuse, que ya ha sido justificado y que ahora Dios viene por su Espíritu a vivir en esa persona.
El versículo 39 dice, en efecto, la promesa, esta promesa de perdón y del Espíritu Santo es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Yo me siento altamente bendecido y privilegiado porque Él quiso llamarme. Y Él te quiso llamar a ti para reconciliarte con Él. En consecuencia, amados, escúchame, nosotros también debemos perdonar y reconciliarnos de la misma manera, porque ya tenemos la dicha de haber sido reconciliados con Dios y ya tenemos el Espíritu Santo de amor. No sigamos rompiendo la armonía que Dios nos ha ofrecido, la comunión que Él nos ha ofrecido, que Él ha venido a morar en nosotros por medio de su Espíritu Santo para tener comunión con nosotros. No la rompamos con la dureza del corazón de no querer perdonar y reconciliarse y restablecer la amistad y la confianza con aquel que te ha ofendido. Si tú fueras policía y estuviste en la guerra con los guerrilleros y te hirieron y te hicieron daño, pero luego una mujer de la guerrilla viene, se retira y tú la conoces, ¿te casarías con ella? Quizás, tal vez, ¿verdad? Pero en Colombia eso está sucediendo y está sucediendo en un mundo no cristiano. ¿Y qué está sucediendo en el mundo cristiano? Nosotros nos damos el lujo de estorbar, de romper, de impedir que fluya la comunión de la santidad de Dios en nuestras vidas por su presencia, por la falta de perdón y de reconciliación. ¿Vale la pena perdonar? ¿Vale la pena reconciliarse y restablecer la amistad y la confianza? ¿Y se podrá hacer? Perdonar no es fácil como algunos creen. Los que creen que perdonar es fácil no incluyen la reconciliación. Pero perdonar, incluyendo la reconciliación, no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque nuestra naturaleza es incapaz de hacerlo. ¿Y sabe cuál precio tiene perdonar? Al Señor Jesucristo le costó su propia vida para poder perdonarnos a nosotros y reconciliarnos. Así que perdonar no es fácil y reconciliarse tampoco, pero tenemos el poder del Espíritu Santo para lograrlo. Vamos a demostrar lo que estoy diciéndoles en Romanos 5:5, versión internacional, Romanos 5:5. ¿Están conmigo? Oiga lo que dice. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Cuántos creen que Dios ha derramado su amor en sus vidas? ¿Cuántos lo creen? ¿Para qué ha dado Dios su amor? ¿Para qué? ¿Para qué?
¿Para esconderlo o para qué? ¿Para qué? Para darlo, para que vivamos en amor. Es fácil vivir con la persona que nos cae bien, con el grupito, con la rosca, eso es fácil. Pero con el que nos acusa, el que levanta mal testimonio, el que nos hace la vida imposible, el que nos dice cosas desagradables, el que nos ha hecho daño, el que nos ha herido, ¿es fácil convivir con esa persona? No. Pero Dios nos ha dado ¿qué? Yo les hago una pregunta, escúchenme bien esto. ¿Quién es más pecador? ¿Aquel por el que Cristo murió por causa de los pecados de Él o aquella persona que te ha ofendido? ¿Quién es más pecador? ¿En quién hay más gravedad de pecado? ¿En quién? En aquel por el que Cristo murió. Y ese eres tú y soy yo. Yo soy un hombre rescatado. ¿De qué? De la muerte eterna, del infierno, de la maldición del pecado, de la maldad, de la iniquidad, de la perdición eterna, del gobierno de Satanás. De allí Cristo me rescató a mí y creo que a ti también, ¿verdad que sí? Ok. Ahora compara de dónde nos sacó Dios, que nos perdonó de tal manera. Compara eso con la falta, con la ofensa, con la herida que te ha hecho tu hermano o tu amigo. ¿Quién era más pecador? ¿Cuál fue el capítulo que les recomendé para estudiar? Mateo 18. Hágalo y ahí va a encontrar la respuesta. Ahora vayan conmigo a Gálatas 5, 22 y 23. En la Reina Valera del 60. Reina Valera del 60. Gálatas 5, 22 y 23. Allí dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Eso es fruto de quién? Ayúdenme, ¿eso es fruto de quién? Del Espíritu Santo. Pregunto, ¿ese fruto tuyo? ¿Eso es fruto mío? ¿Eso lo puedes producir tú? ¿Quién únicamente lo puede producir? ¿En quién? En el hombre y la mujer que ha sido redimido, que ha sido perdonado, que ha sido reconciliado con Dios. ¿Y para qué necesitamos el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo, presentado en este pasaje bíblico, es una síntesis, un resumen del carácter del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver en tres pequeños grupos: amor, gozo y paz. Lo que debe caracterizar nuestro interior en todo momento. ¿Oyeron eso? El amor, el gozo y la paz es lo que debe caracterizar mi vida. ¿Oyeron eso? ¿Qué es lo que debe caracterizar tu vida? ¿Qué es? El amor, el gozo y la paz. Ese amor lo produces tú, ese gozo lo produces tú, esa paz la produces tú. Entonces, ¿eso es fruto de quién? Y eso debe caracterizarme en mi interior. Escúchame. Cuando alguien medio me pellizca o me dice algo que no me gusta, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reaccionas tú? ¿No es cierto que hay creyentes que reaccionan como amargados? ¿Sí o no? Dígamelo, ¿es cierto o no es cierto? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la paz? ¿Qué quiere decir eso? Seamos honestos con nosotros mismos. Lo que quiere decir es que no estoy en la llenura del Espíritu, no estoy viviendo en el Espíritu, porque cuando hay llenura del Espíritu Santo, lo que se manifiesta es el amor, el gozo y la paz.
¿O la palabra de Dios miente? ¿Miente la palabra de Dios? No. Entonces, ¿qué debe caracterizarnos? Ayúdenme, ¿qué debe caracterizarnos? ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que produce eso. En segundo lugar, paciencia, benignidad y bondad es lo que debe caracterizarnos para poder relacionarnos unos con otros y amarnos como Cristo nos ha amado. Mire, Dios es perfecto y hace todo completo. Me ha dado su Espíritu para que yo pueda amarme a mí mismo con su amor, tener el gozo suyo, la paz de Él y vivir así, pero también Dios sabía que yo necesitaba comprender a mi esposa. No es fácil sobrellevar a la esposa o al esposo, ¿cierto? Y a los hijos, y menos a los hermanos de la iglesia, ¿cierto? Entonces Dios sabía eso. Por eso incluyó en el fruto del Espíritu Santo la paciencia. Vaya, señores, la paciencia, la benignidad y la bondad como fruto del Espíritu de Dios. ¿Quién produce la verdadera paciencia, la verdadera benignidad y verdadera bondad? ¿Quién lo produce? A ver, no me levanten las manos. Mírense hacia adentro. ¿Cuántos de los que están aquí son impacientes y reaccionan con impaciencia? ¿Cuántos? No me lo levanten las manos. No quiero ver esas manos, porque Dios está mirando tu corazón. Dios es mi Padre, es tu Padre, es nuestro Padre. ¿Nos ama o no nos ama? ¿Y nos ha reunido aquí para qué? Para mostrarnos cómo debemos vivir como hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ya me di cuenta de algo. No levantaron las manos porque yo les dije que no las levantaran, porque eso es cuestión suya con Dios. Pero comencé a mirar unos rostros serios. ¿Y sabe qué más? Unos que se reían con picardía. ¿Cómo les parece? ¿Por qué será? Sin embargo, ¿es posible o no es posible? ¿Necesitamos paciencia, benignidad y bondad para perdonar? ¿La necesitamos? Pues piénsenlo y créanlo, la tenemos porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces sí podemos perdonar, sí podemos reconciliarnos, sí podemos restituir. Y en tercer lugar, fe o fidelidad, mansedumbre y templanza. ¿Sabe para qué se necesitan esas tres gracias? Esas tres virtudes se necesitan para poder tener buena relación con Dios. Así que Dios lo pensó todo, lo hizo perfecto todo. Este hombre necesita tener interiormente paz, amor, gozo y paz, y se lo doy. Este hombre necesita tener paciencia, ser benigno y bondadoso, se lo doy. Este hombre necesita fe, fidelidad, necesita mansedumbre, necesita dominio propio para tener relación conmigo, se la doy. ¿No le dan un aplauso al Señor? Ahora, esta palabra la sabemos, no es nada nuevo, ¿cierto? El problema no es que no la sepamos, el problema es que no la vivimos. Para eso y mucho más, Dios nos ha creado de nuevo en Cristo. Ahora vamos a ver que sí se puede, porque ya no soy la vieja criatura, ya no soy el viejo hombre, ahora soy un nuevo hombre, ¿cierto? Vamos a ver qué dice la palabra. En segunda a los Corintios, capítulo 5, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 19 en versión internacional. Segunda a los Corintios 5, 17 al 19, versión internacional. Dice: por lo tanto,
Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Veamos aquí tres cosas. La primera, ¿somos o no somos una nueva creación? Ayúdenme, ¿somos o no somos una nueva creación? En Cristo, no en la iglesia, no en la religión, no en mi opinión. En Cristo somos ¿qué? Una nueva creación. ¿Y qué quiere decir? Que la creación vieja ya ¿qué? Ya pasó. ¿Y ahora qué hay? Una creación nueva. En Cristo somos una nueva creación, una nueva criatura. En Cristo. Segundo, se hace referencia a lo que Dios ha hecho. Dios en Cristo está reconciliando al mundo consigo mismo. Y tercero, dice que nos ha encomendado en nuestras manos el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo puedes tú hablar de Jesús a una persona si tú no has perdonado y no has reconciliado con esa persona que te ha hecho tanto daño? Ahora, hay una tendencia y es la siguiente. Por amor a Dios, yo perdono a Julanito, pero a Sudanito. Bueno, está bien, yo lo perdono, pero no quiero nada con él. Me hizo mucho daño. Como dicen por allí, lo mastico, pero no me lo trago. ¿Ustedes creen que eso es fruto del Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que eso es característica de una nueva creación? Entonces, querrámoslo o no, estamos viviendo una doble vida y la estamos dirigiendo nosotros. Yo perdono al que yo quiero perdonar, yo hago esto con el que quiero hacerlo, pero el Señor está diciendo que lo hagamos con todos. Aquí hay muchas esposas que han sufrido de sus esposos, están conviviendo todavía con ellos. Es bueno que se reúnan, que oren, que hablen, que esa mujer tenga la libertad de decirle: estoy herida por esto y esto y esto y esto y esto, y que él lo acepte como varón, como hombre de Dios, que reconozca que le ha hecho daño, que le pida perdón, que se reconcilien para que haya bendición y libertad en su hogar y en su vida matrimonial. ¿Qué les parece? También hay hijos que viven ese problema con los padres y los padres con los hijos y hermanos con hermanos, y posiblemente más de uno de ustedes que también me mira a mí como el predicador, nada más, pero hasta allí. Reconcíliese conmigo. Aquí también hay esposas que han sido abandonadas, que han sido, se han tenido que separar. Usted también a ese hombre y sanar las heridas completamente para que el poder de Dios se manifieste en su vida. El Señor vino a sanar todas las heridas, ¿sí o no? A sanar todas las heridas, a hacer de ti una nueva creación, a hacer de ti un hombre y una mujer reconciliado con Él, en donde Él viene a vivir por su Espíritu Santo en tu vida, para producir toda esta vida de victoria y de bendición. Hazlo, es necesario que lo hagas.
¿Los mensajes del Señor Jesús son fáciles? Ayúdeme, ¿son fáciles? Dígame, ¿son fáciles de obedecer los mensajes del Señor Jesús? Ayúdenme. Vamos a buscar un ejemplo. En Juan 6, los versículos 60 al 61 y luego los versículos 66 al 69 en versión internacional. Les repito la cita. Juan 6, versos 60 y 61 y luego los versículos 66 y 60 al 69. Esto pasó con una enseñanza del Señor Jesús, como las muchas que nos ha enseñado y nos ha mandado. Porque las enseñanzas del Señor Jesús no son fáciles, pero Él las practicó y es la voluntad de Él que nosotros también la practiquemos. Dice el pasaje: al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién la puede aceptar? ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Dígame, ¿cuál fue la causa? ¿Por qué no andaban con él ya? Porque se apartaron de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque multiplicaba los panes, porque les daba de comer, porque les hacía milagros. ¿Era por eso o por cuál razón se apartaron de él? Porque las enseñanzas de Jesús eran muy duras y difíciles. Ahora observe esto. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Primera observación: ¿qué convicción tienes tú acerca de Jesucristo? Aquellos que se fueron no tenían ninguna convicción, estaban interesados solo en los milagros, en todos los bienes que Jesús hacía, la fiesta y todas las demás cosas, nada más. Pero cuando Jesús les hablaba al corazón para hacer las cosas como Él quería, mire lo que pasó, muchos se fueron. Jesús entonces le pregunta a los apóstoles: ¿queréis ustedes también marcharse, irse? Y esa es la pregunta que hay esta mañana. Si la enseñanza de hoy ha sido tan dura, ¿quieres tú darle la espalda al Señor Jesús? ¿Y cómo se le da la espalda al Señor Jesús? Simplemente no estando de acuerdo con lo que Él nos enseña en su palabra. Aunque estemos en la iglesia y permanezcamos en la iglesia, aún dentro de la iglesia podemos estar dándole la espalda al Señor por no hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Mi hermano y mi hermana, ¿a cuál grupo perteneces? ¿Al que por no querer hacer la voluntad de Dios le da la espalda a Jesús? ¿O al grupo de los que reconocieron con convicción quién era Jesús y que valía la pena seguirlo y obedecerlo? ¿A cuál de los dos grupos perteneces? Yo te invito a que seas como Pedro. Señor, contestó Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús no te obliga a hacerlo, pero Él quiere que voluntariamente lo hagas.
No te toma de la mano para que lo hagas. Él quiere que tú dispongas tu corazón para hacerlo y así demuestres que estás en su voluntad. Te doy una idea de lo que le puedes decir a Dios este día y en estos días. Le puedes decir a Dios así: en el nombre de Cristo y con la fortaleza del Espíritu Santo, aquí estoy, Señor, también como tú, dispuesto a perdonar y a reconciliarme, procurando de mi parte estar en amor, gozo y paz conmigo mismo y con los demás. Por eso me has creado de nuevo y me has dado paciencia, benignidad y bondad. Quiero, Señor, y decido obedecerte con fidelidad, con mansedumbre y con dominio propio. Y termino con una última escritura que se encuentra en Mateo 7, los versículos 24 al 27 en versión internacional. La última escritura que nos puede hacer un buen reto, porque son palabras del Señor Jesús. Mateo 7, 24 al 27. Y dice esta escritura: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Te lo digo con todo el respeto, pero también con toda la autoridad de ser un siervo de Jesucristo. Está en tus manos que tu vida sea una vida de prosperidad espiritual en el poder de Dios o que sea una ruina espiritual. Y todo depende de la obediencia. Y yo creo que Dios nos ha dado la palabra de hoy porque Él sabe que en nuestros corazones hay egoísmo, hay egolatría, nos adoramos a nosotros mismos. Gobernamos nosotros y no el Señor. El Señor sabe eso, lo difícil que es para nosotros perdonar y reconciliarnos. Pero Dios quiere que tú construyas tu casa, tu vida sobre Jesucristo, que es la roca. Y venga lo que viniere, por donde viniere y cómo viniere, no será destruida. Pero si tú le das la espalda al Señor Jesús y a la palabra de Él y construyes tu vida sobre la arena, cuando vengan las dificultades, grande será tu ruina. Eso lo dijo Jesucristo, no lo estoy diciendo yo. Yo estoy repitiendo lo que Él dijo. La vida cristiana no es para vivirla de manera mediocre, ni como a mí me parece. La vida cristiana es para vivirla como la Biblia dice que se debe vivir. ¿Estamos de acuerdo? ¿A cuántos les ha hablado Dios? Colóquense de pies, por favor. Hagan silencio. Cierren sus ojos y mediten, piensen, analicen
La primera cosa que quiero que analicen es, ¿esta palabra es para mí? ¿Por qué Dios me la ha dado? ¿Qué ha visto Dios? ¿Qué conoce Dios en mi vida que me ha dado esta palabra? Posiblemente usted dice, no, yo estoy bien con todo el mundo. Pero ¿acaso Dios no te ha dado esta palabra para prepararte por algo que se puede presentar? Así que ¿es o no es para ti también? Medítalo, piénsalo, no endurezcas tu corazón, no te enojes conmigo. Si hubieres de enojarte, hazlo con el Señor, porque la palabra es del Señor. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón, tu mente. Comienza a pensar en la relación que hay entre tú y tu esposa, tú y tu novia y tu novio, tú y tu papá y tu mamá, tú y algún familiar, creyente o no creyente, tú y cualquier otra persona. ¿Cómo anda esa relación? ¿Quieres reedificar tu vida en Cristo Jesús? ¿En la roca? Yo te pido que no le des la espalda al Señor Jesús. Que como Pedro vengas. ¿A quién iré, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y tú eres el Mesías, el Señor de mi vida, mi Salvador. Mi única esperanza de gloria eres tú, Señor. ¿A quién iré sino a ti? Aquí estoy. Pero sé, Señor, que tú me quieres no para que yo haga lo que yo quiero, sino para que yo aprenda a hacer lo que tú quieres. Padre Santo, bendito Dios. Clamo por mí, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, y clamo por cada uno de los hermanos que están aquí. Tú eres testigo de que oré delante de ti por cada persona que viniera hoy a este lugar. Y ahora oro también por todos los que han escuchado a través de la internet y los que seguirán escuchando esta enseñanza posteriormente. Suplico, ruego, imploro, Señor, tu gracia, que así como te has ocupado de hablarnos hoy, por favor, no porque lo merezcamos, sino por amor de ti mismo, te ocupes de recordarnos esta palabra todos los días, hasta que la pongamos en práctica para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dele ese aplauso fuerte.